Bienvenidos a un nuevo video. Hoy trataremos el tema de los problemas de la existencia y la fenomenología. El tema de los problemas de la existencia y la fenomenología se enfoca en la reflexión filosófica sobre la naturaleza de la existencia y la importancia de la experiencia en su comprensión. Se abordan distintas corrientes filosóficas que han intentado responder a cuestiones fundamentales sobre el ser, la realidad y la experiencia. La fenomenología, en particular, destaca la importancia de la experiencia directa y la suspensión de creencias preconcebidas para comprender la naturaleza de la existencia. En definitiva, este tema invita a una profunda reflexión sobre la naturaleza de nuestra existencia y el papel de la experiencia en su comprensión. El problema filosófico de la existencia ha sido una preocupación central en la filosofía desde los tiempos antiguos. La fenomenología, como método filosófico, también ha tratado este problema en su intento de comprender la naturaleza de la experiencia humana. Ahora veamos algunos exponentes del problema filosófico de la existencia. Parménides sostiene que el ser es una sustancia única e inmutable que no puede cambiar o desaparecer. Parménides fue un filósofo presocrático que nació en Elea, una ciudad griega, alrededor del 515 a.C. Su filosofía se centró en la idea del ser como sustancia única e inmutable, lo que significa que el universo está compuesto de una sola sustancia que es eterna e inmutable. Esta idea es conocida como monismo, y Parménides la desarrolló en su obra más conocida sobre la naturaleza. En este texto, Parménides argumenta que el ser es lo único que existe y que cualquier cosa que no sea el ser es simplemente una ilusión o una apariencia engañosa. Según Parménides, el ser es eterno e inmutable y no puede ser creado ni destruido. Esta idea fue muy influyente en la filosofía occidental, y muchos filósofos posteriores han desarrollado y refinado el concepto de ser como sustancia única e inmutable. Uno de estos filósofos fue Platón, quien también creía en la existencia de un mundo eterno e inmutable de formas o ideas. Platón argumenta que la existencia se basa en la participación en un mundo de las ideas eternas y perfectas. Platón fue un filósofo griego que vivió entre el 428 y el 347 a.C. En su filosofía, Platón sostuvo que la existencia humana se basa en la participación en un mundo de ideas o formas eternas e inmutables. Esta teoría es conocida como la teoría de las ideas o la teoría de la participación. Según Platón, las cosas que percibimos en el mundo físico son simplemente copias imperfectas de las ideas perfectas que existen en el mundo de las formas. Por ejemplo, un círculo perfecto existe como una idea en el mundo de las formas, y todos los círculos que percibimos en el mundo físico son simplemente copias imperfectas de esta idea. Para Platón, el mundo de las formas es más real y verdadero que el mundo físico, y la tarea de la filosofía es alcanzar un conocimiento verdadero de este mundo. Platón creía que esta tarea sólo podía lograrse mediante la razón y la contemplación, y no a través de la experiencia sensorial. Esta teoría de la participación tuvo una gran influencia en la filosofía occidental, especialmente en la Edad Media.
donde la teología cristiana adoptó el concepto de las ideas como una forma de entender a Dios. San Agustín sostiene que Dios es la causa primera y fundamental del ser. San Agustín fue un filósofo y teólogo cristiano del siglo IV después de Cristo, que tuvo una gran influencia en el pensamiento occidental. En su filosofía, San Agustín sostuvo que Dios es la causa primera del ser y que todas las cosas existen porque participan de la naturaleza divina. Según San Agustín, Dios es el ser supremo e infinito que creó el universo y todo lo que hay en él. Él argumentó que Dios es la causa primera del ser, ya que todo lo que existe proviene de él. San Agustín creía que Dios es la fuente de todo ser y que todo lo que existe participa de la naturaleza divina en cierta medida. En su obra Confesiones, San Agustín reflexiona sobre la naturaleza de Dios y la relación entre el ser humano y Dios. Él sostiene que el ser humano puede conocer a Dios a través de la razón y la contemplación, y que la fe es también una forma de conocimiento. San Agustín tuvo una gran influencia en la teología cristiana y en la filosofía occidental en general. Su idea de Dios como causa primera del ser ha sido un tema recurrente en la filosofía y la teología posteriores. Descartes establece que el cogito, el pensamiento, yo pienso, luego existo, es el fundamento indudable del ser. René Descartes fue un filósofo, matemático y científico francés del siglo XVII, que tuvo una gran influencia en la filosofía moderna. En su filosofía, Descartes sostuvo que la duda metódica era necesaria para alcanzar un conocimiento verdadero y que la certeza más fundamental que podía alcanzarse era la del cogito, es decir, pienso, luego existo. Según Descartes, todo lo que podía ser dudado debía ser considerado como falso hasta que se pudiera demostrar su verdad de manera irrefutable. Él argumentó que sólo podía estar seguro de su propia existencia, ya que el hecho de que estaba pensando demostraba que él existía. Para Descartes, la mente y el cuerpo eran dos sustancias diferentes, y la mente era la que daba sentido al mundo. Él argumentó que la mente era una sustancia pensante, mientras que el cuerpo era una sustancia extensa. Descartes creía que la mente y el cuerpo interactuaban, pero que la mente era la que tenía el control. El cogito de Descartes se ha convertido en uno de los conceptos más influyentes en la filosofía moderna y ha sido objeto de numerosos debates y críticas. La idea de que la mente y el cuerpo son sustancias distintas ha sido particularmente polémica, ya que contradice la visión común de que la mente y el cuerpo están estrechamente relacionados. Hegel sostiene que el ser es un proceso dialéctico en constante cambio y evolución. Hegel fue un filósofo alemán del siglo XIX, cuyo pensamiento ha sido influyente en muchas áreas, incluyendo la filosofía, la política y la cultura. En su filosofía, Hegel sostuvo que el ser es un proceso dialéctico que se mueve a través de una serie de contradicciones y resoluciones. Según Hegel, el ser no es algo fijo e inmutable, sino que está en constante evolución. Él argumentó que el ser
es un proceso dialéctico en el que cada etapa lleva a la siguiente, y que estas etapas están marcadas por contradicciones que deben ser resueltas para que el proceso continúe. La dialéctica de Hegel se compone de tres partes: la tesis, la antítesis y la síntesis. La tesis es una afirmación, la antítesis es su negación y la síntesis es la resolución de la contradicción entre ambas. Este proceso se repite continuamente en una espiral ascendente, en la que cada síntesis se convierte en la nueva tesis de la siguiente etapa. Para Hegel, el proceso dialéctico es la clave para entender no solo el ser, sino también la historia, la cultura y la política. Él argumentó que la historia se mueve a través de un proceso dialéctico similar al del ser, y que la cultura y la política son manifestaciones del proceso dialéctico en acción. La filosofía de Hegel ha sido objeto de numerosas críticas y revisiones, pero su idea de que el ser es un proceso dialéctico ha sido especialmente influyente en la filosofía y la teoría social contemporánea. Martin Heidegger es uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, y su obra ha tenido una gran repercusión en distintos campos del pensamiento, desde la fenomenología y la ontología, hasta la hermenéutica y la filosofía política. Uno de los conceptos más importantes de su filosofía es el ser, que en su obra adquiere una dimensión ontológica y existencial. Para Heidegger, el ser no es una entidad objetiva o un concepto abstracto, sino que es algo que se experimenta en la vida cotidiana a través de la apertura al mundo. El ser es la dimensión fundamental del ser humano que lo hace posible como ser en el mundo, es decir, como una entidad que existe en relación con su entorno. Para Heidegger, la apertura al mundo implica una doble dimensión. Por un lado, la relación del ser humano con el mundo es siempre una relación de implicación y compromiso, ya que el ser humano se encuentra inmerso en un mundo que lo condiciona y determina. Por otro lado, la apertura al mundo también implica una dimensión de libertad y posibilidad, ya que el ser humano tiene la capacidad de trascender los límites de su situación y abrirse a nuevas posibilidades. En su obra Ser y Tiempo, Heidegger explora esta idea del ser como apertura al mundo de manera detallada, mostrando cómo esta dimensión ontológica se expresa en la vida cotidiana del ser humano. A través de la analítica existencial, Heidegger muestra cómo la apertura al mundo se expresa en las diferentes formas de ser en el mundo que tiene el ser humano, desde el cuidado de sí mismo hasta la preocupación por los demás y la comprensión del mundo que lo rodea. En definitiva, la idea del ser como apertura al mundo es una de las ideas centrales del pensamiento de Heidegger y ha tenido una gran influencia en diferentes campos del conocimiento. A través de esta idea, Heidegger muestra cómo la existencia humana se encuentra siempre en relación con el mundo y cómo esta relación es fundamental para comprender la experiencia humana en su totalidad. Con relación a la fenomenología, se ha resaltado la importancia de la experiencia directa y la suspensión de creencias preconcebidas para comprender la naturaleza de la existencia. Además, se ha explorado la relación entre la experiencia y el ser, destacando que la experiencia es la base del conocimiento y que la experiencia de la existencia
implica una relación entre el sujeto que experimenta y el objeto experimentado. En definitiva, lo visto sobre la existencia y la fenomenología nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra existencia y la importancia de la experiencia y su comprensión. Ahora veamos algunos exponentes de la fenomenología. Husserl utiliza la reducción fenomenológica para enfocarse en la experiencia directa y la intencionalidad de la conciencia. Edmund Husserl fue un filósofo alemán del siglo XIX y principios del siglo XX, que desarrolló la fenomenología, una corriente filosófica que busca comprender la realidad tal como se presenta en la experiencia consciente. En su filosofía, Husserl sostuvo que la conciencia es intencional y que la realidad sólo puede ser comprendida a través de la reducción fenomenológica. Para Husserl, la intencionalidad es la característica fundamental de la conciencia. Él argumentó que la conciencia siempre se dirige a algo y que nuestra experiencia de la realidad siempre es una experiencia intencional. Husserl distinguió entre dos tipos de objetos: los objetos físicos que existen independientemente de la conciencia y los objetos ideales que solo existen en la mente. La reducción fenomenológica es una técnica que Husserl desarrolló para comprender la experiencia consciente de manera más profunda. La reducción consiste en dejar de lado todas las suposiciones sobre el mundo exterior y concentrarse en la experiencia inmediata. A través de la reducción, Husserl sostuvo que podemos llegar a una comprensión más clara de la realidad tal como se presenta en la experiencia consciente. Husserl creía que la fenomenología era una disciplina rigurosa y que sólo a través de la reducción fenomenológica y la exploración de la intencionalidad de la conciencia se podía alcanzar una comprensión más profunda de la realidad. Para él, la fenomenología era una filosofía a partir de la subjetividad, que buscaba comprender el mundo desde la perspectiva de la experiencia consciente. La fenomenología de Husserl ha sido influyente en la filosofía contemporánea, especialmente en la teoría del conocimiento y la filosofía de la mente. Su énfasis en la experiencia consciente y la intencionalidad ha llevado a nuevas formas de explorar la relación entre la mente y el mundo. Maurice Merleau-Ponty fue un filósofo francés del siglo XX que desarrolló una filosofía que se centró en la percepción y la corporeidad como fundamentos de la experiencia. Para Merleau-Ponty, la percepción no es solo una actividad mental, sino también una actividad corporal que nos conecta con el mundo que nos rodea. Merleau-Ponty argumentó que el cuerpo es el medio por el cual percibimos el mundo. Nuestra experiencia del mundo no es solo una cuestión de tener ideas o pensamientos, sino que también implica una conexión corporal con el mundo. Él creía que nuestro cuerpo es fundamental para nuestra experiencia del mundo y que no podemos separar nuestra experiencia perceptual de nuestra experiencia corporal. En la filosofía de Merleau-Ponty, la percepción no es simplemente una cuestión de recibir información sensorial del mundo. En cambio, la percepción es una actividad en la que estamos activamente involucrados. Nuestra percepción es una forma de involucrarnos con el mundo y nos permite experimentar el mundo de una manera rica y compleja. Merleau-Ponty también argumentó que la percepción no es solo una actividad individual, sino que también es social. Él sostuvo que nuestra experiencia del mundo está influenciada por la cultura y la sociedad en la que vivimos.
la percepción no solo está influenciada por nuestro cuerpo, sino también por la cultura y el contexto social en el que vivimos. En su obra más famosa, Fenomenología de la Percepción, Merleau-Ponty exploró estas ideas en profundidad, analizando cómo la percepción y la corporeidad son fundamentales para nuestra experiencia del mundo. Su filosofía ha sido influyente en áreas como la psicología, la antropología y la teoría crítica, y ha llevado a nuevas formas de comprender la relación entre la percepción y el cuerpo. Sartre sostiene que la libertad es el fundamento de la existencia humana. Jean-Paul Sartre fue un filósofo francés del siglo XX que desarrolló una filosofía existencialista en la que la libertad es el fundamento de la existencia humana. Para Sartre, la libertad es un aspecto central de la experiencia humana y es lo que nos permite crear nuestro propio significado en el mundo. Según Sartre, la existencia humana se caracteriza por la libertad radical. Él sostuvo que los seres humanos son libres de elegir su propio camino en la vida y que no hay ninguna fuerza determinante que nos obligue a seguir un camino particular. Esta libertad es lo que nos permite crear nuestro propio significado en el mundo y es la base de nuestra existencia. Sartre también argumentó que la libertad no es solo una cuestión de elección, sino que también implica una responsabilidad. Él creía que cada uno de nosotros es responsable de nuestras propias elecciones y que no podemos culpar a las fuerzas externas por nuestras decisiones. En última instancia, somos responsables de crear nuestro propio significado en la vida. En su obra más famosa, El ser y la nada, Sartre exploró estas ideas en profundidad, analizando cómo la libertad es la base de la existencia humana. Según Sartre, la libertad es lo que nos permite trascender nuestra propia existencia y crear un mundo significativo. Al mismo tiempo, la libertad también puede ser aterradora, ya que implica una responsabilidad ineludible por nuestras elecciones. La filosofía existencialista de Sartre ha sido influyente en áreas como la psicología, la literatura y el cine. Ha llevado a nuevas formas de comprender la libertad humana y la responsabilidad, y ha llevado a la creación de movimientos como el existencialismo y el posmodernismo. A ver, veamos la relación entre el problema filosófico de la existencia y la fenomenología. Con relación a la fenomenología, se ha resaltado la importancia de la experiencia directa y la suspensión de creencias preconcebidas para comprender la naturaleza de la existencia. Además, se ha explorado la relación entre la experiencia y el ser, destacando que la experiencia es la base del conocimiento y que la experiencia de la existencia implica una relación entre el sujeto que experimenta y el objeto experimentado. En definitiva, lo visto sobre la existencia y la fenomenología nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra existencia y la importancia de la experiencia en su comprensión. El enfoque en la importancia de la experiencia como fundamento del ser se basa en la idea de que nuestra experiencia es el punto de partida para cualquier comprensión del mundo y de nosotros mismos. Según este enfoque, nuestra experiencia es fundamental para nuestra existencia y nos da acceso directo a la realidad. Este enfoque sostiene que la experiencia no solo es importante para nuestra comprensión del mundo, sino que también es fundamental para nuestra comprensión de nosotros mismos. Nuestra experiencia nos permite conocer nuestras emociones, pensamientos y deseos, lo que a su vez
nos permite tener una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestra identidad. Además, este enfoque también destaca la importancia de la experiencia en la formación de nuestras creencias y valores. Nuestras experiencias moldean nuestras percepciones del mundo y nos llevan a formar creencias y valores que son fundamentales para nuestra comprensión del mundo y nuestra forma de vida. A ver, recapitulemos algunos puntos principales que tratamos. En lo tratado sobre la existencia y la fenomenología, se han abordado diversos enfoques filosóficos sobre la naturaleza de la existencia y la importancia de la experiencia en su comprensión. A continuación, se resumen algunos de los principales puntos. En primer lugar, se ha destacado la importancia de la fenomenología como método para estudiar la experiencia consciente y cómo ésta puede ayudarnos a comprender la naturaleza de la existencia. La fenomenología busca ir más allá de la experiencia y llegar a la esencia de las cosas, descubriendo cómo se nos presentan en la experiencia. En segundo lugar, se ha abordado la idea de que la existencia es algo que se experimenta y no algo que se pueda definir de manera abstracta. La existencia no es una entidad objetiva o una cosa, sino que es una dimensión fundamental de la vida humana que se experimenta en la relación con el mundo. En tercer lugar, se ha señalado la importancia del tiempo en la comprensión de la existencia. El tiempo no es solo una medida objetiva, sino que es una dimensión fundamental de nuestra experiencia, ya que todo lo que experimentamos lo hacemos en el tiempo. Además, el tiempo también tiene una dimensión subjetiva, ya que nuestra relación con el tiempo influye en cómo experimentamos la realidad. En cuarto lugar, se ha destacado la importancia de la libertad y la responsabilidad en la existencia humana. La existencia implica la capacidad de tomar decisiones y actuar en el mundo, lo que a su vez implica la responsabilidad por nuestras elecciones. Por último, se ha resaltado la importancia de la conciencia en la comprensión de la existencia. La conciencia no solo es una función cognitiva, sino que también es una dimensión fundamental de la existencia humana, ya que nos permite experimentar el mundo y a nosotros mismos de manera consciente y reflexiva. Gracias por haber mirado el video, espero les haya gustado y no se olviden de suscribirse.